En el vasto escenario de la historia argentina, las movilizaciones han sido el eco resonante de un pueblo que no se resigna. Parece tan lejano ahora hablar de esos cacerolazos multitudinarios del pasado 20 de diciembre, cuando miles de personas se congregaron frente al Congreso Nacional, o de las jornadas de resistencia enorme a la represión de los días del tratamiento de la ley ómnibus que finalizó con cientos de heridos, pero con una moral de resistencia inquebrantable. Las calles de Buenos Aires y de cada rincón del país se han convertido en espacios de esperanza y lucha. Por ejemplo, los trabajadores despedidos de GPS, tercerizada de Aerolíneas Argentinas, han encontrado en la unidad su fuerza. No están solos. Junto a ellos marchan los estudiantes, los docentes, los jubilados, las asambleas barriales y todos aquellos que saben que la unidad de todas las luchas es el motor de cambio de toda sociedad. Esta semana, el conflicto aeronáutico sufrió una nueva escalada al resonar con mucho más fuerza la privatización de nuestra aerolínea de bandera. Pero Aerolíneas no es solamente una empresa, es un pilar de la soberanía nacional. Su existencia garantiza la conectividad de regiones que, de otro modo, quedarían aisladas. En la gestión privada de Aerolíneas, la empresa volaba únicamente a 20 destinos nacionales. Había reducido a menos de la mitad sus rutas antes de ser privatizada. Mientras que actualmente ese número se triplica, lo que permite conectar a diversas regiones del país, incluso sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Las movilizaciones contra el DNU 7023 y el enorme historial de movilizaciones masivas que se vienen desarrollando desde la sanción de dicho DNU no son meras protestas, son la manifestación de diversos sectores que se plantan contra los poderosos y que dicen basta. Esta semana se conoció el dato de la pobreza en el país. Actualmente, 29 millones de personas en el país están bajo la línea de la pobreza. Más de la mitad de la población, 52,9%. Se los digo con el número que más les impacte porque efectivamente lo es. Cada paso en esas marchas es un latido de resistencia, incluso los jubilados, con su dignidad intacta al frente de la resistencia contra las políticas de Milei, alzan sus voces contra el veto a la reforma previsional, recordándonos que la lucha por los derechos no tiene edad. En este entramado de luchas y contra todo pronóstico, no solo de un gobierno que a sabiendas se va debilitando en cada marcha, sino también de un peronismo que incluso en contra de la voluntad del pueblo que dice defender, elige darle gobernabilidad ausentándose o culpando a los votantes del desastre que dejaron mientras apuestan a rearmarse de cara a las elecciones del año que viene. El próximo 2 de octubre las calles se van a volver a llenar de esa moral de lucha que tan marcada está en nuestra historia argentina. No será solo una marcha por la educación pública, sino una manifestación de unidad. Los estudiantes, los docentes caminarán junto a los trabajadores, asambleas barriales, organismos de derechos humanos y todos los sectores que vienen haciéndole frente a este gobierno, demostrando que la lucha es una sola y que la única salida está en la unidad. Por eso, en vísperas de una nueva marcha federal universitaria y en el medio de uno de los conflictos que tuvo un gran protagonismo esta semana ante el anuncio del tratamiento de la privatización de Aerolíneas Argentinas, numerosas organizaciones estudiantiles de izquierda, como el caso de Enclave Roja, corriente acompañada por Miriam Bregman desde el PTS, y asambleas autoconvocadas de estudiantes, decidieron movilizarse el próximo miércoles bajo la consigna arriba el presupuesto universitario y las jubilaciones, abajo los vetos y todo el plan de Milei. Unamos todas las luchas. Porque no basta con acciones aisladas, porque la lucha por el financiamiento universitario es un grito desesperado por defender un derecho fundamental, pero la pelea por la reincorporación de las más de 150 familias despedidas de la empresa GPS es un llamado a la unidad que a lo largo de la historia argentina se demostró que juntos pueden conquistar derechos inimaginables. En el día de hoy nos acompaña telefónicamente Willy. Él es trabajador despedido de GPS y su voz va a ser un testimonio vivo de la lucha por la dignidad y por el trabajo, porque en cada marcha, en cada protesta, se teje la historia de un pueblo que no se rinde y se levanta una y otra vez. Vamos a hablar ahora con Willy. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Willy? Buenísimo, acá estamos. ¿Cómo va? Mira, un poco preocupados, con bronca también. Hay nuevos despidos hoy, 12 despidos nuevos de compañeros de GPS, que ya se suman, bueno, a los, como decías vos, más de 150, ahora estamos diciendo casi 170 despidos, ¿no?
algunos en cuentagotas también. Y también, bueno, ya sabemos que hubo despidos en el sector de tripulantes, y bueno, y retiros voluntarios, casi 1.500 retiros voluntarios. Así que se sigue viendo cómo, de alguna manera, el gobierno tiene su política que, más allá de la priorización, que es el plan que tienen, que hay que ver cuánto lo pueden llegar a hacer de acuerdo a las componentes que armen en el Congreso Nacional, es el desguace de la propia aerolínea. Totalmente. O sea, destruyéndola desde dentro. O sea, por ejemplo, me contaban compañeros maleteros en un momento que no están comprando los repuestos para los tractores que te aportan las ¿cómo se llama? Las equipajes, las cargas. Entonces, el sector de taller tiene que ingeniársela para, ¿no? La atamos con alambre. Totalmente. Así en un montón de aspectos. Y desde ya eso se nota también en el terrible bajo salario que tienen los compañeros efectivos, 500.000 pesos, 600.000 pesos. ¿Hace cuánto que tienen el salario congelado? Y desde prácticamente el año pasado, final del año pasado, ¿no? Hubo aumentos muy irrisorios, muy cortitos. Claramente no llegaban a cubrir la inflación. Exactamente, sí, tipo 10%, 12% lo que negociaban, y por eso está también el conflicto salarial ahora mismo. Terrible, terrible. Claro. ¿Desde cuándo te despidieron a vos, Willy? A mí me despidieron el 11 de marzo. O sea, desde marzo. Hubo una serie de tandas de despidos, ¿no? Claro. Una anterior en febrero, que fueron como 20 compañeros, después otros 20. A mí me despidieron solo. Mí y a 2 compañeros más. ¿Cuánto tiempo hacía que trabajabas en GPS? Hace 13 años. 13 años. Desde el 2011. 13 años. Terrible. Todo bajo una figura supuestamente de crisis, una crisis crisis que nunca presentaron, por supuesto, y entonces con esa excusa barrieron, o es la intención al menos, barrer a todo lo que es el activismo que logró durante mucho tiempo, por ejemplo, pasar de las 12 horas a las 8 horas, a un convenio que permita que tengamos 2 días de franco, teníamos uno y trabajamos 2 horas, imagínense lo que era eso. Una cosa que la gente terminaba abandonando el laburo, porque era insoportable, te quedas a vivir ahí. Y bueno, hubo muchas conquistas que logramos peleándola, incluso aumento salarial, y cierto respeto también a que si estás en la pista, cuando estás al lado de un avión, no te dejen 80 horas parado, sino que puedas ir al baño, cosas tan básicas, ¿no? Sí, entonces, siglo XXI, básicamente, derechos laborales. Siglo XXI, cuerpo biológico que tiene sus necesidades. Totalmente. Y bueno, ese activismo fue el que fue clave para poder lograr esos derechos, esos respetos. Incluso por supuesto que tenemos más planteos. Nosotros incluso opinábamos que teníamos que pasar a planta permanente. Y bueno, y dentro de todo eso es porque siempre sabían que como tenían que atacar aerolíneas, y nosotros con los compañeros, junto a la comisión interna, que es una comisión interna democrática que se basa en la decisión por asamblea, siempre estamos apoyando a los compañeros de otras empresas y sobre todo de Aerolíneas Argentinas, de las cuales somos tercerizadas exclusivas, por eso GPS, Aerolíneas Argentinas. Sí. Y entonces defendemos la línea de bandera, por lo que decías vos, lo que contabas recién, la conectividad, servicios claves como por ejemplo el transporte de órganos que hace el INCUCAI y lo hace Aerolíneas fácilmente con esa conectividad, que no depende de pagar nada, es algo que se hace como un servicio. Las vacunas durante la pandemia. Las vacunas de la pandemia, y así un montón de cosas que son claves, que garantiza una línea de bandera, que nunca fue del todo estatal, sino que fue sociedad del Estado, o sea que tiene mayoría accionaria el Estado. Y justamente por eso incluso es un poquito más fácil privatizarla, porque tiene acciones. Claro. Y lleva a una lógica de empresa, ¿no? De tener que ver si tenés rentabilidad o no, cuando en realidad no debiera ser así. Justamente de lo que se trata es que garantice como un servicio al conjunto de la sociedad. Es más, se tiene que profundizar y permitir que el conjunto de la población pueda realmente, al menos una vez al año, poder tener un ida y vuelta en el avión para ver a sus familiares, para ir de vacaciones, que no sea algo exclusivo de un sector pudiente nada más. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y te consulto, Marcos, ¿cómo están haciendo en este momento todas estas familias despedidas? Entiendo que algunos deben estar haciendo changas y demás. ¿Cómo están bancando la olla, digamos? Está muy difícil, algunos compañeros consiguieron algunos trabajos, obviamente
ganan menos y tienen menos condiciones de las que teníamos nosotros. Totalmente. Tal vez alguno pegó un buen laburo, pero en general está difícil. La mayoría con changas. Tengan en cuenta que La con el situación tema de ya la de por reforma sí. laboral, incluso ya las patronales se atreven a pedirte, no sé, por ejemplo, a mí me dijeron trabajar en un lugar 3 meses y medio y chao, nos vimos. Claro. O sea, se supone que con un el contrato normal de la ley de contrato de trabajo, por tiempo indeterminado sería, vos pasás los 3 meses y quedás efectivo. Sí. No, bueno, ya se atreven a decir, trabajar por 5 meses y vemos, o ya está, y listo. Entonces, genera una inestabilidad enorme a las familias, porque no sabes cuánto puedes estar en un laburo, o sea, es una vida, estamos entrando en una especie de vida que va a tener un vértigo, que vamos a ver cuánto realmente puede tolerar eso el pueblo trabajador, ¿no? Totalmente. Está difícil. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Willy, por salir en el programa. Sabemos que ustedes, todos los que son el grupo de despedidos, están llevando adelante una campaña, Salvemos Aerolíneas. Los invitamos a que los sigan en redes, es @salvemosaerolíneas. Y entiendo que también tienen un fondo de lucha, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un fondo de lucha que después se los puedo pasar, porque nosotros ahora estamos en una fase donde empezamos a hacer reclamos judiciales, con cautelares y demás. Entonces, estamos en una fase donde se hace larga porque la justicia está operando para el lado de la patronal, está negando todo eso. Solamente logramos una recompensación que, por supuesto, es un gran paso, que es Rosa. Rosa logró entrar, fue aceptar su cautelar, pero el resto la está estirando. Entonces ya empezamos también a ver que está difícil, porque encima hay despidos en todos lados, entonces hay muchos fondos de lucha. Así que yo en un ratito se los mando, si lo pueden pasar. Vamos a subirlo a redes sociales, así que quienes quieran colaborar con la campaña Salvemos Aerolíneas, vayan a nuestras historias de Instagram y vamos a estar subiendo ahí el alias para que quienes quieran colaborar con el fondo de lucha lo puedan hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Willy, y bueno, mucha suerte en todo este proceso. Esperamos, nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle con la unidad de los tajones aeronáuticos, que es muy imprescindible. Que totalmente. Y bueno, totalmente. Por los gremios que no se ponen, pero se ponen ahí. Muchísimas gracias, Willy. De nada, hasta luego, que anden bien. Chao.